¿Qué tal, jóvenes? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, en esta oportunidad pues traigo para ustedes este video tutorial en el cual aprenderán un poco sobre los fundamentos del álgebra en lo concerniente a lo que es la semejanza de polinomios para este segundo parcial 2020. Vamos a ver unos ejemplos que les ayudarán a poder resolver las actividades que ustedes tienen asignadas para este día, esperando pues que aprovechen al máximo este material y puedan sacarle pues todo aquello que necesiten para poder aplicarlo en las actividades que tienen que realizar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Tenemos nuestro primer ejemplo de términos semejantes. Tenemos que recordar antes que un término semejante, muchachos, en álgebra tiene que ver con las variables y no con los coeficientes. Si ustedes recuerdan, todo término algebraico contiene una parte literal y contiene una parte numérica. La parte numérica puede ser cualquier número excepto 0, entonces no existiría, y la parte literal, que es una variable, ¿verdad?, que también debe contar con un exponente. Bien, en términos semejantes, nosotros vamos a comprender que no importa cuál sea el coeficiente, si la parte literal es igual, entonces los términos algebraicos son semejantes. Entonces vean, por ejemplo, 5a al cuadrado. Tenemos un término algebraico, tiene su parte de coeficiente, que sería el 5, coeficiente. La variable sería la letra a, su exponente sería 2. Un término semejante a él sería negativo 3 al cuadrado, 1 más 9 cuartos de a al cuadrado y 9 al cuadrado. Si ustedes se fijan, 5 menos 3, 9 cuartos y 9 son números diferentes completamente. Estos coeficientes son diferentes, pero como no nos interesa el coeficiente, sino más bien la variable con su exponente, vemos que estos cuatro términos en sí son semejantes. ¿Por qué? Porque todos contienen a cuadrado. La misma parte literal con su respectivo exponente lo hace ser o hace ser que estos cuatro términos sean semejantes entre sí. Entonces, recuerden, la semejanza en expresiones algebraicas tiene que ver con la variable y su exponente. Si varios términos algebraicos tienen la misma variable con el mismo exponente, entonces, no importando el coeficiente, estos son semejantes. Por lo tanto, el término semejante para estos cuatro elementos es a cuadrado, ¿verdad? Así que esos cuatro elementos que tienen ustedes allí son semejantes entre sí. Entonces veamos el ejemplo concerniente a este tema. Escriba tres términos semejantes a la siguiente expresión algebraica. Y tenemos esta expresión algebraica. Vean ustedes, tenemos nuestra parte del coeficiente, es menos 3, y la parte literal es b cuadrado c a la 7. Significa que nosotros vamos a tener que buscar tres elementos o tres términos algebraicos que contengan esta misma parte literal, no importando este coeficiente. Sin embargo, me dice tres términos semejantes a la siguiente expresión algebraica. No vamos a utilizar el menos 3 porque tiene que ser tres elementos diferentes, pero semejantes. Así que comenzamos. Fíjense bien, tenemos 2b cuadrado c a la 7, es semejante. Veamos el siguiente, b al cuadrado c a la 7, y en última instancia 3 cuartos de b cuadrado c a la 7. Si ustedes se fijan, 2, 1 y 3 cuartos son números diferentes de coeficientes, pero dijimos no nos interesan los coeficientes, nos interesan que la parte literal o las variables sean iguales para que estos tres términos que acabamos de escribir sean semejantes al primero. ¿Por qué son semejantes al primero? Repetimos, porque su parte literal, es decir, sus variables, son exactamente igual a la de la original. ¿Ven qué fácil es? De esta manera reforzamos un poco la idea de términos semejantes. Bien, pasemos a un segundo ejemplo, pero este ya es de simplificación de polinomios. Vean, por ejemplo, tenemos este siguiente apartado, este siguiente ejercicio: 5x al cuadrado más 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado más 8x al cuadrado. Fíjense bien, chicos, para poder simplificar, y simplificar básicamente es reducir, ¿verdad?, un polinomio a su menor expresión. ¿Y cómo nosotros sabremos que podemos reducir? Bueno, fácil. Recuerden, cuando los elementos o los términos algebraicos tienen la misma parte literal o son semejantes, como en este caso, vean ustedes,
todos contienen x al cuadrado. Por eso, todos al contener x al cuadrado los hace ser semejantes. Así que los términos semejantes se operan, se pueden trabajar entre sí. ¿Cómo lo voy a operar? Dependiendo de su signo. Tenemos un 5x al cuadrado positivo y un 3x al cuadrado positivo. Tenemos un negativo 6x al cuadrado y este 8x al cuadrado. Así que dependiendo de los signos vamos a ir haciendo las operaciones pertinentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple, vamos a trabajar los números, la parte numérica. Y por último vamos a copiar la parte literal o la variable con su exponente que lo hace ser semejante, ¿verdad? Entonces así de simple se simplifica, así de simple, valga la redundancia, simplificamos polinomios. Así que hacemos la operación: 5 más 3 son 8, 8 menos 6 son 2 y 2 más 8 son 10. Así que la parte numérica de esta simplificación es 10. Repito, sale de la suma de 5 más 3, 8. Luego restamos 8 menos 6 son 2 y 2 más 8 son igual a 10. Y por último, copiamos la parte literal que sería x al cuadrado y de esa manera simplificamos este polinomio a su mínima expresión. Bien, veamos otro ejemplo. 3y x a la 5 más 5y x a la 5 más 6y x a la 5 más 7y x a la 5. ¿Ven? La parte literal es igual, por lo tanto estos cuatro términos son semejantes. Operamos entonces la parte numérica, los coeficientes. 3 más 5, 8, 8 más 6, 14 y 14 más 7, eso es igual a 21, y copiamos la parte literal que es semejante en todo, es igual en todo, y eso es la que se copia al final del valor numérico que acabamos de calcular con los coeficientes 3, 5, 6 y el 7. ¿Ven? Así de sencillo. Continuamos, un tercer ejemplo. Ahora tenemos, fíjense bien, una combinación, ¿verdad? Tenemos un término con x a la 1, aquí tenemos otro término con x a la 1, tenemos un término con y al cuadrado y tenemos otro segundo término con y al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Fácil, vamos a trabajar los que tienen términos semejantes con los que tienen términos semejantes, ¿verdad? De la misma naturaleza. Es decir, menos 9x es semejante con menos 6x. ¿Por qué? Porque los dos tienen x a la 1, solo ellos dos son semejantes entre sí. Y la otra parte sería 3y al cuadrado con 5y al cuadrado, porque ambos tienen también la misma parte literal. Así que vamos a trabajar los que son semejantes entre sí a la vez. Comencemos con 9x y 6x. Como ambos son negativos, se suman y la suma de ellos es igual a negativo 15. Menos 9 menos 6 son menos 15. ¿Y qué variable va a tener ese 15? X, porque acabamos de operar estos términos entre sí que tienen la parte literal x a la 1. Continuamos entonces y ahora procedemos a operar la parte semejante de y al cuadrado, que sería 3 y 5. Como ambos son positivos se suman, eso sería igual a 8 positivo, y copiamos su parte literal que es y cuadrado. ¿Ven? Así que correspondientemente operamos los términos que son semejantes entre sí, ¿verdad? No podíamos trabajar 9x con 3y cuadrado porque no son semejantes. Solo 9x con 6x semejantes. Entonces operaron y eso nos dio menos 15x, y 3y cuadrado con 5y cuadrado, que son semejantes entre sí porque tienen la misma variable con el exponente, se sumaron 8 y su respectiva variable y al cuadrado. ¿Ven? Así de simple. Un cuarto y último ejemplo sobre esto. Tenemos, fíjense bien ahora, y puse este ejercicio porque de repente aparecen de esta manera y ustedes olvidan lo que tienen que hacer cuando hay un signo fuera de un paréntesis, ¿verdad? Y no saben qué hacer. Siempre que hay un signo fuera de un paréntesis, esos signos, jóvenes, se van a multiplicar entre sí, se los he dicho, ¿verdad? Y ustedes lo deben de recordar, esto lo hemos estado viendo desde el séptimo grado. Se multiplicará el signo de afuera con el de adentro antes de proceder a hacer cualquier operación. Así que, para empezar, vemos que los tres términos, 5x cuadrado, 3x cuadrado y 6x cuadrado, son semejantes entre sí porque tienen la misma parte literal con sus respectivos exponentes. O sea, la parte literal es igual para los tres, por lo tanto los convierte en términos semejantes, así que vamos a poder trabajarlos entre sí. Pero antes de hacer la operación hay que identificar el signo de este 6, y no es este que está adentro porque dijimos hay que multiplicarlo, con el signo que está aquí afuera. Si multiplicamos signos, y de paso, ¿no?, el paréntesis indica multiplicación. Si multiplicamos signos diferentes, sabemos que nos va a dar un signo negativo, así que al quedar negativo este 6, nos quedaría 5 más 3 menos 6.
Si sumamos 5 más 3 son 8, menos 6, eso es igual a 2. Y como la parte literal y semejante es x al cuadrado, entonces la copiamos. ¿Ven? De esa manera obtenemos nuestro resultado. Recuerden que pueden retroceder a gusto el video, jóvenes, cuando estén operando o cuando estén realizando sus ejercicios. Así que entre más ustedes ven este video y si van viendo ejercicios parecidos a esto, van a comprender mucho mejor, ¿verdad? Por favor, tomen nota de ello. Vamos a un tercer ejemplo y último, y es aplicación de polinomios. Vean el ejemplo que es de calcular perímetro, ¿verdad?, de figuras. Recuerden que el perímetro de una figura se calcula sumando el valor de los lados, ¿verdad?, el valor numérico de los lados. En este caso van a ser expresiones algebraicas de la figura. Entonces tenemos esta figura, por ejemplo, es un rectángulo cuyos lados miden 5m más 3 en la parte más larga, y la parte más corta o el ancho mide 5m. El perímetro, como ustedes ya lo han visto, sería la suma de este más los otros lados restantes. Ahora, si este es 5m más 3 y este es 5m, ¿cuánto valen los dos lados que están allí sin tener visible valor numérico, ¿verdad?, o algebraico? Pues simple, recuerden que es un rectángulo. Atendiendo a las figuras planas, sabemos que un rectángulo tiene dos lados paralelos. Este largo con este lado son paralelos, al igual que este corto con este corto son paralelos e iguales. Por lo tanto, si aquí es 5m más 3, el lado paralelo, ¿verdad?, justo abajo, tiene que medir exactamente lo mismo. Y si este ancho, ¿verdad?, este lado corto, este lado mide 5m, su paralelo, ¿verdad?, por ende tendrá que medir 5m. Listo, entonces tenemos listo ya la figura para poder calcular su perímetro. ¿Cuál sería su perímetro? La suma de cada uno de estos 4 elementos. Así que vamos a sumar, y ustedes lo pueden hacer a su gusto. Pueden comenzar con 5m más 3 más 5m más 3, por ejemplo. Yo aquí estoy sumando las partes largas primero y luego las partes cortas. Más 5m más 5m. Pero ustedes pudieron haber mezclado, pudieron haber dicho 5m más 3, más 5m, más 5m más 3, más 5m. Como ustedes gusten, con tal estos sean sumas, ven, hasta les puse los signos en rojo, para que sepan que el perímetro no es más que la suma de todos los elementos, o mejor dicho, de las medidas de los elementos de la figura que nos estén dando. Bueno, el perímetro, recuerden, lo abreviamos con la letra P. Y el resultado de esto sería nada más que la operación que nos resulta, ¿verdad?, de la suma de esto. Fíjense que 5m, 5m, 5m y 5m son semejantes en todo sentido. Tienen la misma variable con el mismo exponente, ¿no? m a la 1, m a la 1, m a la 1. Y dada la naturaleza del ejercicio, pues hasta los coeficientes coincidieron. Repito, estos 5 no necesariamente tienen que ser iguales para que esos términos sean semejantes. No, lo que importa, recuerden, son las variables o sus exponentes. Pero aquí resultó ser que también los coeficientes son iguales. Así que operamos lo que tiene m a la 1. Tenemos 5 más 5 son 10, más 5 15, más 5 son 20. Copiamos la m, que sería la parte literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sumando términos con m a la 1, y como son semejantes es posible, se nos hizo posible operarlos. Y por último sumamos lo que no tiene m, ¿verdad?, que los convierte en semejantes también, porque son números, nada más, números comunes. 3 más 3, eso es igual a 6 positivo. Y de esa manera encontramos el perímetro de nuestra figura. Así que para cualquier figura que ustedes puedan tener como ejercicio, lo único que tienen que hacer ustedes es sumar cada una de las expresiones que tengan como valor numérico de sus lados, justo como está en este ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden tener cualquier figura que les pongan allí, y no necesariamente tienen que ser figuras que tengan lados paralelos. Puede ser una estrella, puede ser un cuadrado, puede ser una figura con forma irregular. Ustedes solo encárguense de ir sumando cada uno de sus lados, y cuando ya tengan ese perímetro montado, como en este ejemplo, planteamiento operativo, usted vaya sumando o restando dependiendo del signo. Bueno, aunque aquí, aclaro, cuando es cálculo de perímetro todo va a ser suma, ¿verdad? Eso dependerá de la manera en que les pongan las expresiones. En el caso nuestro todo fue suma, pero por ahí pueden ponerle un lado que contenga un signo negativo. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer si hay algo con un signo negativo, ¿no? Entonces, al operarlo, o mejor dicho, al montarlo como planteamiento operativo, usted va a empezar a sumar o restar las expresiones o términos que sean semejantes entre sí, ¿verdad? Y
lo que tiene variable y lo que no tiene variable, justo como lo hicimos aquí, ¿verdad? De esta manera, chicos, concluyo con este vídeo. Por favor, tomen nota de cada uno de los detalles que les voy dando y recordando cosas que ustedes tal vez ya deben de saber porque lo vimos el año pasado. Y cualquier otra consulta que tengan mientras estén trabajando en sus ejercicios hoy, ¿verdad? Si es que tienen la posibilidad de trabajar hoy. Entonces, y aún viendo el vídeo, tienen alguna pequeña dudita, no vayan a temer preguntar, ¿verdad? Estamos aquí para ayudarles, somos sus facilitadores y esperamos pues que haya una muy buena comunicación entre nosotros. La idea aquí es que ustedes puedan aprender estos procedimientos, puedan sentirlos tan sencillos como se ven, ¿verdad? Y ustedes puedan tener ese conocimiento para toda la vida, ¿verdad? Esto, repito, no solo es para este momento, les va a ayudar en los próximos cursos de matemáticas y de repente en un momento especial de su vida. Pues no me queda más que despedirme y decirles pues que nos veremos en una próxima edición para continuar aprendiendo juntos. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho.